Amigos, gracias por continuar con República de la Verdad. Y en este momento yo encantadísima de dar la bienvenida al presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, el doctor Francisco Tenevín. Bienvenido, doctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la recepción en este magnífico programa. Doctor, ¿de dónde es ese apellido, Tenevín? Tevenín. Tevenín. Sale de La Vega. Es un apellido francés, pero en La Vega hubo pequeñas células ahí y ya de ahí hemos salido muchos Tevenín, que algunos médicos y otros en otras profesiones, abogados y demás. Pero somos del Cibao. Medicina perinatal. ¿Cuál es la situación actualmente en el país? Especialmente no porque las madres siempre quieren estar atentas de todo el proceso y quizá quisieran saber cómo está el sistema de salud en República Dominicana, especialmente a la que les toca asistir a los centros públicos, a darle seguimiento a sus embarazos. Sí, mira, la medicina perinatal es muy amplia. Primero, el criterio de que se entienda que la medicina perinatal está en el binomio de los tetras, el médico tetra con el pediatra neonatólogo, en el sentido de que son dos. Que es el pediatra que recibe al bebé, para decírselo claro a la gente. Y se cree muchas veces que el perinatólogo es el pediatra nada más. Nosotros a veces tenemos que hacer la aclaración, por eso hago esta aclaración de que generalmente los tetras, yo hice salud perinatal, entonces realmente hay obstetras que tienen que ver. Ahora, se ha convertido en decir medicina de alto riesgo, materno-fetal, pero el perinatólogo tiene un concepto un poco más allá. Déjeme llevarlo un poquito despacio para que la audiencia de República de la Verdad entienda. Es decir, que el ginecólogo o el ginecostetra que atiende a la mujer durante el embarazo, en muchas ocasiones es o debería ser un perinatólogo también, es decir, estar preparado para recibir al bebé. Hace medicina perinatal, en el sentido de que, pues digo que te decía que iba un poco más allá, porque el que hace medicina perinatal tiene que saber un poco del embarazo de alto riesgo, las enfermedades de la mamá, pero debe de incursionar un poco más en el manejo de ese recién nacido, o sea, que usted tenga la potestad de discutir un poco un manejo de un recién nacido, no es que usted es pediatra, pero que puede no se hacerlo. Quede solamente hasta la atención a la madre. Y tiene una base fundamental, la medicina perinatal, que es la investigación, que las cosas se hagan basadas en investigaciones, que decir, en evidencia científica. Claro. Entonces el perinatólogo tiene que ahondar, uno mismo como perinatólogo, dentro de un poco más la investigación en medicina científica de enfermedades de la mamá y de enfermedades del niño. Por eso tú ves que a veces uno en ciertos sitios opina un poco sobre la neonatología, sobre el recién nacido, y opina ya más fuertemente sobre la mujer embarazada. Entonces, esa es la medicina perinatal. ¿Cómo estamos en República Dominicana de profesionales, el sistema de equipos? Bueno, primero la formación, ¿no? Aquí hay varias escuelas de perinatología para formar al pediatra en la parte de neonatología, o sea, en la atención del niño en esos primeros 28 días al nacer, que es parte de lo que compete la neonatología de la perinatología. Hay varias escuelas en ese sentido. Escuelas en obstetricia en Santiago. En Santiago sí preparan al médico obstetra en el área de perinatología y muchos van a Puerto Rico a hacer ¿En qué un hospital poco universitario? ¿no? En el Cabral Okay. tienen esto. Después de ahí, pues en el distrito de Santo Domingo no tenemos, ¿no? O sea, no. Estamos nosotros trabajando como Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, elaborando todo un protocolo y un programa que se pueda presentar para que comencemos en Santo Domingo pues también a prepararlo. Porque yo creo que hay que preparar al médico en todo el contexto. Claro. El contexto de lo que es la medicina importante, materno-fetal, la medicina de alto riesgo, el concepto de lo que es la neonatología y la investigación, que es el pilar donde se pierde un poco el criterio. A veces la investigación y el análisis científico de lo que tú vas a hacer tenga un fundamento científico. No lo hago porque yo lo hago, me sale bien. Cuando usted va a tener que reclamar lo que usted hizo, si estuvo bien o no, siempre se irán a las informaciones desde el punto de vista científico. ¿De cuánto es la matrícula de la Sociedad de Perinatólogos? Nosotros tenemos aproximadamente unos 1.800 médicos realmente, que ya te dije, la mayoría son pediatras y un 30% que incursionan dentro de la medicina perinatal, pero que son obstetras, ¿no? Y en ese sentido, pues, cuando hacemos actividades mundiales o actividades congresionales desde el punto de vista de convergencia, siempre tenemos una asistencia entre 700, 800. ¿Esos son realmente todos los que hay en el país, esos 1.500, o hay algunos que lo no que estén? nosotros tenemos. Ah, exacto, los que están adscritos a la sociedad, eso quería saber. Las residencias de perinatología forman un poco más en el parte de neonatología, pero no todos pertenecen a la sociedad. ¿Hay requisitos para pertenecer a la Sociedad de Perinatología? Sí, que sea perinatólogo, neonatólogo, o sea, que haya hecho su especialidad. A los tetras, exigirle que sea perinatólogo obstetra no ha resultado difícil porque ya te digo, en Santiago apenas salen algunos, pero sí por lo menos que sea un obstetra dedicado al área de
del cuidado de la mujer en el contexto de lo que es la perinatología, esa mujer embarazada. Nosotros vamos más allá, hasta la mujer no embarazada, inclusive, es importante para la medicina perinatal. Doctor, yo me imagino que a usted no lo dejan ir de ninguna entrevista sin preguntarle por las muertes neonatales, ¿no? Es un periodo, especialmente los recién nacidos o los bebés que nacen con algunas condiciones, conocer las estadísticas en el país. Claro, es una de las cosas por las que luchamos como sociedades, o sea, independientemente de todos los servicios de salud que existan. O sea, y unas unidades que dijo el presidente que se estaban equipando, que lo mencionó en su discurso precisamente, hablando de las muertes neonatales. sí, es interesante. Fíjate, las muertes neonatales, es increíble cómo la mortalidad infantil, la mortalidad neonatal ha cambiado muy poco a través de los años. Ver que el presidente lo mencionara en un discurso, lo llamara tal cual por su nombre, yo creo que le está dando importancia al tema. Sí, pero vamos a analizarla en este contexto. Adelante. O sea, si tú ves que las muertes infantiles y neonatales a través de los años no han cambiado, el 78, casi el 80% de esas muertes infantiles son muertes de los primeros 28 días, o sea, son muertes neonatales. O sea, el peso de la mortalidad infantil está en esos primeros 28 días del niño. ¿Quiénes contribuyen más con esto? Los prematuros. Digo, para ir haciendo tu historia. Claro, claro. Y si el prematuro contribuye más y se te muere, ¿por qué se te muere el prematuro si tú tienes supuestamente una alta tecnología? Entonces algo no camina. Yo puedo tener la tecnología y equipar los hospitales, pero se siguen muriendo. La prueba de que se siguen muriendo es que si tú buscas la estadística del Servicio Epidemiológico de Salud Pública, las muertes neonatales cada año siempre son más. Debería de ser menos si tú tienes ya una implementación. Que el 2021 cerró con un 20% más. No, un 32%. Vaya. O sea, con relación a que eran de 12, caminaron a 16, mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos. Entonces, realmente se ha incrementado. Igualmente, la mortalidad materna se incrementa. Entonces, yo creo que es interesante que se invierte en equipos, se invierte en tecnología. Es bueno porque es necesario. Pero tal vez la inversión debe de ir un poco más allá en otras cosas más. En la educación médica continuada. Que el médico realmente tenga protocolos de manejo. Exigirle. Y a veces hasta... Claro. Sí, y a exigirlo veces, sobre todo, porque probablemente supongo que los el régimen de protocolos los consecuencia. hay, claro. Debe existir el régimen de consecuencia también. O sea que también realmente si usted está dentro de una institución y está haciendo una actividad, usted tenga normas y criterios de manejo y que todos hagamos lo mismo. Se está trabajando mucho y es interesante en lo que es la consulta prenatal con la historia clínica perinatal, que existe desde hace muchos años. Yo me acuerdo del año 86, 87 ya la historia clínica perinatal estaba aquí. Se trató de imponer para que una mujer con su carnet prenatal y su consulta prenatal pudiera ir a cualquier dependencia del Estado y ahí está su historia de su embarazo. Pero ha sido difícil. No hay ese nivel de organización en el sistema Ha sido difícil público. y yo creo que también influye tanto a las instituciones de insistir un poco más, como también el propio personal de salud. Hay una situación. Y yo creo que nosotros, hacia ahí que queremos trabajar. Nosotros como sociedad tenemos algo implementado. Si el prematuro es el que más nace y contribuye más con la muerte, vamos a trabajar en que ese embarazo prematuro no se produzca. O que si es prematuro sea el que ya tenga más posibilidades de vida, no el de las 28 o 30 semanas. Si pero tú ahí ves no la maternidad, actúa solo el perinatólogo, sino también la medicina obstétrica, entonces, ¿no? por eso, y todo la el sistema medicina está de ahí. perinatología en ese sentido. Si tú ves, por ejemplo, que en un hospital de 26 niños, casi el 70% se te mueren en los primeros 28 días, o sea, son prematuros, pues seguimos con la misma situación. Entonces tú dices, bueno, tengo cunas térmicas, tengo buenas unidades de cuidados intensivos neonatales. ¿Qué está pasando? Exacto. Entonces yo pienso que debemos de ir un poco más arriba, evitar que nazcan en ese sentido. Entonces nosotros queremos insistir. Estamos elaborando inclusive un programa con... Cuidado con eso, doctor, espérese. con- Evitar que nazcan a destiempo. Porque es verdad, con toda esta Sí. discusión del aborto que Sí. resurge ahora con el inicio de la legislatura y el Código Penal, evitar que nazcan nazcan a al tiempo, destiempo. sino que los embarazos lleguen a término, ¿no? Que lleguen más o menos, por lo menos cerca de las 37 semanas, porque sabemos que las causas de prematuridad en 80% son a veces desconocidas, o sea, se presenta de repente. Pero hay parámetros y variables que pueden hacer médicos evitar que esto suceda, que en vez de que el niño nazca a las 28 30 semanas, nazca a las 36, o sea, como llamamos el prematuro tardío. Aportan mucho las extranjeras, que los médicos usualmente se quejan y, bueno, las propias autoridades de salud pública se quejan de que no le conocen la historia, que llegan ya con unos embarazos muy adelantados y con situaciones desconocidas. Aportan mucho las... Aportan... al número del no son- 78%, por ejemplo, que usted decía. No son ese 60% de la muerte materna, aportan
un 40% o menos. ¿Y de las infantiles? Realmente, no, de las infantiles sí aportan, por ejemplo, de las que se murieron, de los niños que se murieron en el mes de enero en un hospital de tercer nivel que nosotros sacamos, de las infantiles, los niños prematuros que se murieron, el 40% eran de extranjeras. Vaya, un número considerable. Sí, o sea, de 10, 4 eran extranjeros. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Son las que nacen y llegan a parir un prematuro por complicaciones de la misma madre. Son mujeres que vienen con complicaciones de otras enfermedades, Claro. que lamentablemente no son identificadas en la consulta prenatal. O porque llegan nada más al hospital en esas condiciones y cuando tú vienes a tener parto te encuentras con muchas complicaciones, o porque realmente aunque tengan una o dos consultas prenatales, tal vez ahí no se despierta el sistema de protocolo de manejo. O sea, tú captas a esa paciente con una consulta, doctor. No la dejes ir del hospital. Hazle todas las cosas que sean necesarias para tú saber que esa paciente embarazada que ya la captaste, se te va, pero se va en condiciones que tú sabes lo que tiene. No sé si tú me entiendes. O sea, muchas veces llega, la pesamos, toma la presión, si se le toma la presión, mide la barriga, se fue. Oye, esa es una consulta prenatal, pero es una extranjera. La veo por primera vez a las 20 y pico de semana, no conozco nada de ella. No la dejes ir. Que haya un protocolo dentro de ese mismo hospital y eso necesita recursos. Recursos, ¿por qué? Porque esa mujer va a consumir. Claro. Un prematuro consume más de 500,000 pesos en una semana, o sea, casi 1,000,000 de pesos se lleva el prematuro. Nosotros hicimos un cálculo de que realmente, si tú implementas un protocolo que nosotros establecimos para prevenir, tú le evitas al Estado más de 1,000,000,000 de pesos en gastos, pero es recursos. Yo creo que es asunto de recursos. Doctor, usted hablaba de insistir en la educación continuada en los especialistas. Vamos a poner entonces en pantalla este banner del Congreso Mundial de Medicina Perinatal, el 10º que viene a República Dominicana. Eso sí es Estamos hablando de un evento no de la región, no de América, sino el Congreso Mundial que viene a Punta Cana. Cuéntenos de esto. Eso sí es interesante. Y atención aquí a los perinatólogos, ¿verdad? Y a los médicos obstetras. Realmente tú tener más de 50 profesores de diferentes países de Europa y algunos que de Estados Unidos, que vienen a denotarnos sus experiencias en mortalidad materna, en COVID, cómo ha afectado el COVID en los países de desarrollo y subdesarrollo, porque se va a hablar mucho del COVID, en las muertes neonatales, cómo los niños necesitan atención neonatales, cuáles son las herramientas que usted puede disponer, en el problema grande porque se mueren muchas de nuestras mujeres ahora, la hemorragia obstétrica, que se está trabajando mucho en eso, indudablemente, en el Ministerio de Salud, pero también se mueren por hipertensión. No hemos podido reducir la muerte por hipertensión. Yo creo que es la oportunidad de que nosotros como dominicanos tengamos un contacto con esto, agarremos algunas herramientas de lo que nos traen y tal vez algunas de esas cosas podemos implementarlas, discutirlas. Usted habla 50 profesores internacionales. 150. 150. Pero ¿de cuánto será toda la matrícula de los que asisten usualmente a este nosotros congreso? entre unos 1.500 a 2.000 participantes, un gran componente médico, otros de Latinoamérica. Estamos recibiendo muchos médicos latinoamericanos, porque aprovechan la ocasión para tú conocer, juntarte, interactuar. Si tú te pones a ver, con esta pandemia que la mayoría de los congresos, hasta fueron el año pasado se hicieron virtuales. Claro. Tienes la oportunidad de encontrarte con profesores que realmente trabajaron mucho en esta patología, ¿no? Del 1 al 5 de junio en Punta Cana, ¿están las autoridades de salud y de turismo apoyando este evento? Es importantísimo porque viene gente de todo el mundo, ¿no? No hemos recibido directamente, más que hemos tenido conversaciones con el ministro de Salud, se han mostrado muy abiertos, pero de otras instituciones del Estado, pues hemos tratado y realmente nos sería de agrado que verdaderamente el Estado se sintiera estimulado para darse cuenta de lo que estamos vendiendo. Al Ministerio de Turismo por el turismo de salud, por todos los extranjeros que vendrán de todo el mundo a este evento, que es un evento mundial y se celebra en Punta Cana. Muchísimas gracias, doctor Francisco Tenevín. ¿Lo pronuncié bien? Tevenín. Tevenín. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.